Bueno, buenos días. Bueno, yo os quiero presentar al doctor Víctor Expuesto, que es cardiólogo, médico adjunto del Servicio de Cardiología del Hospital Valdecilla y está adscrito a la unidad de arritmias. Es un experto en arritmias, un experto en dispositivos y nos va a hablar de los marcapasos y de los nuevos sistemas de estimulación cardíaca, así como de implantes, los desfibriladores que se implantan para corregir el ritmo en pacientes que tienen arritmias potencialmente malignas y que son capaces, mediante estímulos, de corregir y regresar el ritmo. Bueno, pues nada, Víctor, nada, todo tuyo. Pues muchas gracias. Un placer estar aquí porque lo decía antes cuando entraba a las 8, que me encontré con toda la gente de docencia, que no me he prodigado yo mucho por Sierra Llana, la verdad. Así que un placer estar aquí invitado a la sesión, al de café de después, que tengo pendiente con la gente de cardio. Y gracias a Bene por la invitación. He cambiado un poco el sistema de la sesión, o sea que ya lo siento, no te lo dije antes para que no me echases para atrás. Porque sí que había pensado primero hacer toda esta revisión de algoritmos y cosas de programación de los marcapasos y de los desfibriladores. Y luego, pensando lo que va a ser una sesión general, que vais a estar gente de muchas especialidades, dije, bueno, pues vamos a cambiar un poco la cosa, vamos a hacer un poco más divulgativa. Y vamos a hablar de novedades que están apareciendo en los distintos dispositivos, tanto de estimulación cardíaca como de la terapia antitaquicardia, de los desfibriladores. Porque es cierto que después de unos años en los que no había habido mucho avance tecnológico, da la sensación de que estamos en una fase de cambio hacia cosas que van a pasar en los próximos años y algunas ya están pasando ahora. Entonces, para que sepáis, hay algunos aparatitos nuevos, algunos juguetitos nuevos que tenemos aquí en Cantabria que estamos empezando a usar para que sepáis que existen, porque creo que algunos de ellos no os han llegado todavía, y para que veáis hacia dónde está yendo un poco todo esto, ¿no? Porque lo que sí que tiene razón Ben es que la población con marcapasos o con desfibriladores es una población ingente. Dice que esto nos afecta a todos, nos afecta a los de cardio, evidentemente, afecta a toda la gente de medicina interna, las urgencias, a los de rayos también, que luego probablemente tengo algún pequeño guiño para ellos y con los problemas de las resonancias. Y dentro del problema que supone la cantidad de pacientes que tienen marcapasos o desfibriladores, es cierto que en Cantabria, además, mucho más. Y esto creo que es un motivo para estar contentos de que hacemos las cosas bien. Estamos poniendo en Cantabria en torno a 700 dispositivos al año. De esos son unos 500 marcapasos, que eso es una cosa que se ha mantenido estable en los últimos años, siempre entre 450 y 550, 600 marcapasos al año en los últimos años. Y como veis, esta es la gráfica de los implantes nacionales en nuestro país de marcapasos. Estamos en la parte alta, pero bueno, similar a todas las comunidades del norte de España, que con una población más envejecida, pues obviamente tenemos que poner más marcapasos que las poblaciones más sureñas, ¿no? Entonces, una cifra algo más baja que en los países europeos, porque en Europa pone muchísimo marcapaso por disfunción sinusal y patologías más leves que aquí en España solemos manejar de forma conservadora. Pero bueno, ahí estamos más o menos como esto. Pero fijaos lo que ocurre. Cuando hablamos de tricamerales, la tasa de implante que tenemos en Cantabria, que estamos poniendo unos 100 y pico al año, con respecto al segundo, que es Asturias, y ya sobre cualquier otra comunidad autónoma de nuestro país. Nosotros estamos en la media europea, eso es cierto, similar a eso que estamos haciendo en Alemania, en el resto de países del centro de Europa. España está muy por detrás del resto de los países europeos y de nosotros en el implante tricamerales. Y si veis en desfibriladores, puedo decir exactamente lo mismo. Cantabria vuelve a ser la comunidad autónoma que más desfibriladores pone. Estoy hablando siempre corregido por población, claro. ¿Qué más dispositivos pone? Con gran diferencia sobre cualquiera de las otras. Como siempre llama la atención que Madrid y Cataluña, que se supone que son comunidades ricas, ponen un poco trica y poco DAI, pero bueno, en fin. Esa es la situación real, para que veáis cómo estamos. Bueno, vamos a hablar de lo que pasará en el futuro, entonces vamos a ver un poquitín también de dónde venimos. Esto es para que veáis lo que ha avanzado la tecnología. Este es el primer marcapasos que existe, estos años, a los años 50, marcapasos completamente externo, exclusivamente para posoperatorios inmediatos, con este, bueno, muy portátil, ¿no? De hecho, el portátil aparece pocos años después, en el 57. Estos son los primeros marcapasos que la gente se va a su casa. Estos marcapasitos, bueno, marcapasotes, que tienes que llevar casi como una cajita, casi como las asistencias ventriculares que tenemos a día de hoy. Muchos problemas de infección, como os podéis imaginar. Y luego ya es verdad que a partir de aquí, desde el 57, esto es una evolución muy rápida, en solo 4 o 5 años aparecen los primeros marcapasos que se implantan por toracotomía, ya con electrodos, todo interno, y 4 años después aparecen los primeros sistemas endocárdicos que ya son básicamente los que tenemos ahora. Es decir, desde el 62 hasta los años 2000 no es que ha habido grandes diferencias en
en el sistema de lo que es un marcapasos, salvo que el tamaño ha ido disminuyendo según han ido mejorando las baterías. Si vais a Wikipedia y ponéis historia de marcapasos, siempre sale la foto de este hombre, Ann Larson, que no es el primer marcapasos, es uno de los primeros, pues es el hombre que más sobrevive con marcapasos. Se le pone en ese año 62 y sobrevive hasta el año 2001, con 20 recambios de marcapasos. Este era el marcapasos el primero que se le puso, y entonces para que veáis la diferencia que fundamentalmente es de tamaño entre los marcapasos de este hombre y los marcapasos que ponemos a día de hoy. Bueno, pues entonces, ¿hacia dónde vamos? Decía Niels Bohr que es un poco difícil hacer predicciones especialmente sobre el futuro, pero bueno, es verdad que el futuro avanza muy rápido, y sobre todo en cosas de cardiología. Tenemos la ventaja que mueve mucho dinero esto. Entonces, todo lo que mueva dinero suele avanzar bastante rápido. La parte tecnológica es verdad que avanza tremendamente rápido. Y vamos a ver hacia dónde estamos yendo. Porque, claro, cuando hablamos de los marcapasos, todos los avances tecnológicos que están detrás de los marcapasos, lo que están buscando es solventar algunas de las complicaciones que tenemos con estos dispositivos. Las complicaciones inmediatas ya sé que las conocéis todos, no me voy a parar, el neumotoras, que es raro, pero bueno, que tampoco supone una gran comorbilidad a nuestros pacientes, o problemas de dislocación de electrodos, que es una cuestión técnica nuestra, pero sí es cierto que hay algunas complicaciones que aparecen y que tienen su trascendencia, sobre todo la infección de los dispositivos. Estas infecciones vienen a estar en torno a un 2%. Nuestros pacientes con marcapasos tienen algún tipo, marcapasos DICE, quiero decir, tienen algún tipo de infección en el seguimiento. Y sabes que son infecciones que pueden ser difíciles de tratar, porque suelen empezar a nivel de la bolsa del dispositivo, pero el problema es que tenemos unos electrodos que transmiten o que favorecen el paso de gérmenes desde la región subcutánea hacia el corazón y por lo tanto crear una endocarditis, que es una situación compleja. Tratar una infección de dispositivo, aunque se pueda hacer de forma conservadora únicamente con antibióticos, es cierto que generalmente no es suficiente y tenemos que llegar a un explante del dispositivo. Los explantes de dispositivos con electrodos algo antiguos pueden suponer importantes complicaciones. Entonces, ¿cuándo se nos infectan los pacientes? Pues hombre, hay muchos factores que lo pueden justificar, pero lo fundamental es la reintervención quirúrgica y la principal causa de reintervención va a ser el recambio. Por lo tanto, si conseguimos disminuir la tasa de recambios en nuestros pacientes, vamos a tener menos infecciones. Entonces, realmente la tecnología que está tratando de desarrollarse en los marcapasos en los últimos años está dirigida a tratar de acabar con las baterías de los marcapasos, porque la batería actual es muy difícil de reducir de tamaño. Es una batería de litio que con la tecnología actual no va a poder reducirse en los próximos años. ¿Qué se está intentando? Acabar con las baterías. Entonces os pongo un par de casos de tecnologías curiosas que están saliendo ya a nivel de experimentos animales y se están planteando ya los primeros experimentos en humanos. Estos son marcapasos que se cargan automáticamente con luz en base a la radiación solar. Que están ya desarrollados, para que veáis. Esto cuando... ¿Tengo la flechita en algún sitio? Aquí. Esto. Ya veis que es un generador igual que el que tenemos en marcapasos, con unas placas solares ahí y un electrodo que se va a colocar en el corazón. Queda por ver, en los modelos animales va fenomenal, lo ponéis en la piel y funciona solo. El problema es, claro, aquí en Cantabria, cuando llegue el invierno y tengamos que ponernos todos el chaleco encima para que no nos mojemos, o sea, a ver dónde... Esa es la parte tecnológica que están solventando, que parece que con capas de ropa convencionales funciona, a ver cuánto es el convencional y cuánto no. Pero que sepáis que está y que se está desarrollando. Y aún más curioso resulta esto, aunque a día de hoy el modelo implica intervención quirúrgica. Esto es un corazón, no es humano, esto es un corazón de vaca. Y estos son sistemas que aprovechan únicamente el movimiento cardíaco para generar su propia electricidad, de tal modo que el propio sistema tiene un sistema de generación piezoeléctrica y el propio movimiento del corazón es el que carga el dispositivo para que continúe la estimulación cardíaca. A día de hoy el modelo que hay, que es el que estáis viendo, implicaría cirugía, porque hay que suturar el propio corazón, pues se está tratando de diseñar un sistema que puedas ponerlo aprovechando los músculos del movimiento de los músculos del brazo, los músculos torácicos y eso conectarlo al corazón, incluso a través del sistema sin electrodos, por el sistema de wireless. Con lo cual, bien, esto está todavía en una forma también un poco más, veremos. Y hablando ya de cirugía, incluso se está planteando, esto ya se ha hecho en Estados Unidos, esto ya es un dispositivo que no está aprobado por la FDA, pero ya hay experiencia en humanos, que son marcapasos reabsorbibles. Sabéis que cuando hacemos una intervención quirúrgica cardíaca, los pacientes salen con un marcapasos temporal. Es verdad que no suele dar grandes problemas porque es un marcapasos que tenemos durante muy poco tiempo, pero son dos electrodos que salen fuera del pecho del paciente y que los conectamos a un generador externo. Bueno, se ha desarrollado este sistema que es completamente autoabsorbible. En un mes aproximadamente desaparece. Bueno, queda el hilo metálico de lo que es el conductor. Pero el resto termina desapareciendo. Os he puesto solo lo que es la imagen del día 0, que es el día 20, pero si os pongo el día 30 ya simplemente quedan los dos hilos metálicos estos distales. Entonces se podría poner como un puente en el postoperatorio inmediato de pacientes o en algún otro tipo de alternación. Eso que estáis viendo que toda esta tecnología de las baterías está cambiando de forma muy rápida.
El siguiente punto de cambio era de, vale, tenemos la opción de quitar baterías. La otra opción es, vale, asumimos que la batería está, vamos a intentar quitar el otro gran problema, que es el electrodo. El electrodo da el problema de la infección que se transmite, da el problema de que los electrodos a largo plazo, sobre todo en gente joven, nos dan problemas de dislocaciones, de roturas del electrodo. Si tenemos que ir poniendo sucesivos electrodos en un paciente, tenemos el problema que estamos ocupando las venas con problemas de trombosis de venas subclavias o de pérdidas de las mismas. Y bueno, pues podemos intentar hacer un marcapasos que no tenga electrodos. Esto es algo que lleva años sabiéndose. Este es el primer trabajo que lo intenta hacer y es del año 70. Pero que sepáis que ya desde los años 2000 ya existe, y es esto de aquí. Esto así en la imagen parece muy grande, pero esto viene a ser el tamaño de una monedita de 2 euros. Y esto sí existe, esto ya está. Este es el marcapasos, que a día de hoy el único que existe comercial es el Micra, que es este que vais a ver por aquí cómo se coloca, pero que sepáis que hay otros 2 en marcha, en los próximos 2 años aparecerán en el mercado. Veis que es muy sencillo. Pinchamos la vena femoral, nos metemos con este introductor en la aurícula derecha y simplemente con ese sistema lo colocamos en el ápice del ventrículo derecho y se libera. Tiene estos puntitos de anclaje ahí para quedar unido a todas las trabéculas del ventrículo derecho. Una vez puesto, liberamos y nos vamos. Esto que sepáis que existe, lo mismo que antes presumía de los implantes de desfibriladores y tricamerares en Cantabria. Aquí veis, desde el año 2018 está en España este sistema y nosotros en Cantabria hemos puesto desde entonces la increíble cifra de 0. Pero problema de precio con el Servicio Cantabria de Salud, que es difícil de negociar porque es cierto que es mucho más caro que el marcapasos convencional, pero creo que va a estar en el próximo concurso. Hombre, no es un marcapasos que vayamos a poner de forma indiscriminada, pero sí que hay alguna serie de pacientes con alto riesgo de infección, pacientes con problemas de movilidad, etcétera, en los que parece una solución muy razonable. Gente joven da un poco de respeto, porque claro, si tienes que poner varios marcapasos de estos a lo largo de la vida de una persona, ¿qué va a pasar con ese aparato que está ocupando un hueco dentro del ventrículo derecho? Pero bueno, se solucionará. Fijaos, ya cuando ayer mismo presentaban en Twitter este caso. Este es el primer marcapasos de este tipo, Micra, DDD, ya con 2 cámaras. Antes había únicamente uno y se conectan de forma secuencial por sistema wireless uno con el otro para hacer la sincronía V. Y se está trabajando ya en un sistema de este tipo para el tricameral, ya os lo voy adelantando, que también existirá. O sea que es probable que todo esto, lo que os digo, y esto es un Twitter de ayer, o sea que esto está hablando de forma muy rápida. Perdón. ¿Cómo se carga? No se carga. Una vez que se acabe tienes que poner uno nuevo. Ese es el problema de gente muy joven, porque te obliga a poner múltiples dispositivos, porque a día de hoy no hay ningún sistema que permita extraerlo después de un cierto tiempo. En fase aguda más o menos sé, porque tiene, espera si voy para atrás, lo puedes enganchar con este cosito y lo tiras si lo has colocado mal, pero una vez que endoteliza, pues esto luego endoteliza. Una vez que endoteliza no lo puedes sacar. Entonces, la gente joven a mí me da un poco de respeto con la tecnología actual. Bueno, la gente de rayos, por lo tanto, tendrá que aprender algunas imágenes extrañas que va a haber. Y como guiño también a la gente de rayos, lo que sí que ha mejorado de la tecnología es la capacidad de los dispositivos de soportar la resonancia magnética. Esto vale para los marcapasos y vale para los desfibriladores especialmente. Sabéis que la resonancia crea un campo magnético, bueno, campos magnéticos de distintos tipos, de radiofrecuencia, etcétera, que puede alterar el funcionamiento de los marcapasos. Puede alterarlo fundamentalmente por 2 motivos. De un lado, porque genera calor como consecuencia de un lado, porque el campo magnético intenso puede hacer que el marcapasos pierda capacidad de sensado, de ver la actividad eléctrica del corazón y se inhiba temporalmente. De otro lado, porque se produce una vibración de los componentes de la carcasa del generador y eso crea un calor que se transmite a lo largo del electrodo hasta la punta del corazón. Eso tiene 2 problemas. De un lado, sube los umbrales de captura. Si estoy haciendo una inflamación local, pues igual el pulso eléctrico que necesito para que ese marcapasos funcione va a ser más elevado, por lo tanto puede ser que pierda captura. Lo vais a ver porque en el vídeo se ve muy bien. O bien, en el peor de los casos, que esa lesión térmica que estamos haciendo en la punta cardíaca, en corazones sensibles, pueda generar un ataque cardiaventricular. ¿Vale? La tecnología, os digo, ha mejorado. ¿En qué sentido? Fundamentalmente en 2. Uno, que el sellado de los componentes de la carcasa es diferente y esa capacidad de vibración es menor, por lo tanto se genera menos lesión, menos daño térmico. Y de otro lado, la disipación de ese calor no se produce en la región distal del electrodo, sino que se produce fundamentalmente a nivel proximal. Los ingenieros, cuando me lo han tratado de explicar, pues no son otros lenguajes de ingenieros, que bueno, sí, es muy chulo, pero es verdad que ahora el calor se produce fundamentalmente arriba y no en la punta del electrodo. Entonces, bueno, que sepáis que no es que no se pueda hacer una resonancia en un paciente con marcapasos o con desfibrilador. Si son compatibles,
con más tranquilidad. Es verdad que si no son compatibles también se puede hacer asumiendo un mayor riesgo y por lo tanto habrá que valorar siempre riesgos-beneficios. Bueno, estas son cosas que habría que hablar entre cardiología y rayos cada vez que necesitásemos hacer algún problema de estos, ¿no? La mayor parte de los desfibriladores, los tecamerales que tenemos aquí en Cantabria de hoy, son compatibles con resonancia magnética. Eso es cierto. Es verdad que el desfibrilador tiene otra implicación y es que tienes que desactivar las terapias mientras se está haciendo. Eso sí es cierto. Los marcapasos ya estamos entre Pinto y Valdemoro. Por todos los marcapasos, todos estos sistemas son más caros y entonces, bueno, en los últimos años sí que hemos conseguido que el Servicio de Cantos los apruebe, pero los de una cierta antigüedad son todos ellos no compatibles. Bueno, habéis visto lo de la inhibición. Bueno, esto en cuanto a marcapasos, o sea, novedades en cuanto a las baterías, que estamos tratando de acabar con ellas, las novedades en cuanto a perder los electrodos. Desfibriladores, sabéis que la muerte súbita sigue siendo la principal causa de mortalidad en nuestro medio y sabéis que la causa fundamental de mortalidad van a ser las arritmias ventriculares y sobre todo la fibrilación ventricular. Bueno, es bastante fácil identificar la FV en un electro, habéis una tira de ritmo de hace poquito nuestra. Si tenéis dudas, pensad en la firma de Donald Trump. Si veis la firma de Donald Trump en algún lado, eso sabéis que siempre da mucho miedo. Bueno, pues si veis una firma de Donald Trump en un electro, que sepáis que da mucho miedo también y que las cosas van a ir mal, ¿vale? Y sé que la solución siempre es la desfibrilación o repetir elecciones. Bien, pues en este caso, desfibrilación. Vale, la historia del desfibrilador es muy curiosa, tremendamente curiosa. La gente de cardio creo que me la ha oído ya muchas veces. Pero me hace gracia verla, porque lo mismo que la historia de la génesis de los marcapasos me parece espectacular desde el punto de vista de lo inteligente que es alguna gente de este mundo, cómo llega a sacar la tecnología para el marcapasos. En el del desfibrilador, vale, la gente es muy inteligente de cómo se hace el desfibrilador, pero llama la atención los cenutrios que podemos llegar a ser alguna vez para negarnos a utilizar una tecnología que tiene tantas capacidades como esta, ¿no? Michel Miroski, este es el hombre que lo diseña. Es un médico cardiólogo polaco, bueno, de origen polaco, judío, que de hecho combate en parte en la Segunda Guerra Mundial, pero tiene que marcharse a Estados Unidos cuando las cosas van yendo mal en su país de origen. De hecho, su familia acaba toda ella en la Segunda Guerra Mundial a manos de los campos de concentración nazis. Y estando en Estados Unidos, empieza con la cardiología en las arritmias y su tutor entonces, su mentor, su jefe de servicio, empieza a experimentar episodios de taquicardia ventricular después de un infarto de miocardio. Ya entonces se sabía lo que eran las taquicardias ventriculares y lo que implicaba, lo que no se sabía cómo tratarlas. Se podía tratarlas en el hospital porque la desfibrilación ya se conocía, pero no había ningún sistema para poder tratar a estos pacientes en su domicilio. Entonces el señor Miroski se pone, bueno, empieza a hablar con su mujer y estoy muy triste porque sé que mi tutor, mi mentor, se va a fallecer de esto algún día. Y de hecho fallece 2 semanas después de una cena con la mujer en la que hablan de todo este tema. Entonces es cuando se plantea esto hay que solucionarlo y tratar de desarrollar un sistema de desfibrilación interna. Esto empieza a hacerlo en torno a primeros de los años 70, en el año 69, fijaos que llevamos ya como 10 años de marcapasos, y en el año 74 consigue un primer modelo que implanta en perritos y que se publica entonces en el Cardiovascular Electrophysiology. Y a la publicación le cuesta horrores, no se creen los resultados y de hecho le mandan incluso un observer a hacer el experimento delante de uno de los editores de la revista para ver que realmente el pobre perro tiene una fibrilación ventricular, que si no le hace nada el perro fallece, que si se lo hacen sí que sobrevive, etcétera, etcétera. La historia es tremendamente curiosa. A pesar de que incluso mandan a revisores para verlo, la recepción por la comunidad médica no crees que fue muy entusiasta. Esta es una editorial que se publica entonces en el Circulation. Este señor es Bernard Long, que lo conoceréis, bueno, los más jóvenes no. Es uno de los descriptores de las extrasístoles ventriculares, uno de los grandes popes de la electrofisiología de la época. Escribió una editorial durísima. Es cierto que bueno, es un poco demagógico porque viéndolo a la luz de aquella época hay algunas cosas en las que este señor tenía razón. Pero la editorial es muy dura. Dice que este es un invento que no va a ningún lado, que no tiene futuro ninguno, que simplemente se ha hecho porque se podía hacer, eso es pongo ahí en grande. Y aparte establece serias dudas éticas sobre cómo implantar este desfibrilador, porque en aquella época se hablaba de que cada vez que lo ponías tenías que comprobar que realmente funcionase o no, con lo cual tenías que inducir una FV, o sea, inducir la muerte del paciente para tratar de sacarlo, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es una nota de peso, es un señor de mucho renombre entonces y frena en gran parte el desarrollo del desfibrilador. Bueno, si seguimos con demagogia, en parte recuerda a la carta que Mike Smith, los que me conocen que saben que soy un musicólogo, Mike Smith envía a Brian Epstein rechazando los Beatles porque, como ve ahí, esta es la nota original de Decca, diciendo que los Beatles no iban a tener futuro en el mundo de la música. Bueno, pues algo parecido le pasa a este pobre Bernard. Lo pongo ya además porque después del concierto de los Rolling para picar ahí a la gente. Bueno, a pesar de todo esto, el desfibrilador sigue adelante. En los años 80
ya se empieza a utilizar en humanos y finalmente en el año 85 se aprueba por la FDA. Vale. Desde entonces hasta ahora, ¿el desfibrilador ha cambiado mucho? Pues realmente no, se ha hecho más pequeñito. ¿Vale? La tecnología es similar, es verdad que ya no se hace en toracotomía, como hacen los marcapasos, ahora lo ponemos de forma muy similar por vía endocárdica. Y lo que ha cambiado fundamentalmente hasta ahora, hasta hace unos poquitos años, y os voy a comentar un par de novedades, es todo en relación a los algoritmos en cómo funciona el desfibrilador, ¿vale? Sabéis que el desfibrilador fundamentalmente funciona detectando frecuencias cardíacas rápidas y cuando hay una frecuencia cardíaca rápida, lo que yo le diga que es rápido al desfibrilador, lo va a detectar como fibrilación ventricular y le va a dar un choque, ¿vale? Lo que yo le diga que es fibrilación ventricular, es decir, si yo le digo que una fibrilación ventricular son taquicardias a 180 por minuto, son 180 por minuto. Si el pobre hombre viene a la urgencia de Sierra Llana con una ATV de 175, no es que el DAI no funcione, es que el DAI no sabe que eso es una taquicardia ventricular, ¿vale? Eso simplemente depende de cómo programemos nosotros el desfibrilador. Se desarrolló después una tecnología que aquí no utilizamos en exceso, porque tiene sus pegas, y os lo cuento simplemente para que sepáis que existe, que es la terapia del ATP, de la pacing antitaquicardia. ¿Qué significa? Que si nosotros tenemos una taquicardia ventricular, no vale para la FV, pero sí, si tenemos una taquicardia ventricular y hacemos una estimulación rápida, bueno, en ocasiones somos capaces de quitar la taquicardia solo con esto, sin necesidad de llegar al choque. ¿Vale? Veis aquí, esto es un electro, veis una taquicardia con QRS ancho, veis aquí unas espiguitas como de marcapasos, eso es que el desfibrilador está dando estimulación, sigue la taquicardia, porque es que sigue aquí con su QRS anchito. Y luego aquí abajo, en la segunda vez que lo intenta el aparatito, vuelve a dar estimulación con estas espiguitas y es capaz de acabar con la taquicardia, ¿vale? Tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes. Y bueno, lo que ha habido cierta pelea en los últimos años sobre qué hacer, si utilizar mucho el ATP, si utilizar solo choques, si los choques ponerlos a frecuencias muy altas, como hacemos aquí en Cantabria, a 180 y mucho, a 190 ratios por minuto, bajarlas a 160 o cómo jugar con todo esto. Y en parte esta polémica se acabó a primeros de la década pasada cuando se publica el Madrid-Reed, en el que se demuestra que la utilización de ventanas muy altas, como estamos haciendo nosotros, ventanas muy altas, puntos de corte muy largos y sin utilizar ATP, no solo tenía menos choques inapropiados, evidentemente si le digo al aparato que choque con frecuencias más rápidas va a chocar menos, porque no va a chocar con frecuencias bajas, sino que además disminuía significativamente la mortalidad de los pacientes con desfibrilador. Luego salieron varios trabajos sucesivos, metaanálisis que seguía diciendo lo mismo, de tal modo que en las guías empezaron a decir que había que utilizar poquitas ventanas, programaciones muy sencillas y tratar de evitar el ATP. Y esto está aquí Blanca, que sabe lo que nos enorgulleció todo esto, porque es que es lo que nosotros llevábamos diciendo mucho tiempo. En el año 2005 ya publica Susana, que la conocéis, Susana González, su tesis sobre la utilidad de ventana única en los DAIs y sin utilizar el ATP. Y un cierto tiempo después habíamos publicado nuestra experiencia utilizando solo ventanas únicas de corte en desfibriladores, tanto en prevención primaria como en secundaria. Esto lo veis en una revista muy menor, el Cardiovascular Electrophysiology. Hombre, no me comparo con Mirowski, porque esto no fue un trabajo de Dios, pero no os imaginéis lo que nos costó publicar este trabajo cuando Blanca estaba más o menos con nosotros en aquella época. Es que las contestaciones de los revisores, poco menos que éramos unos locos proponiendo hacer esto, que sale unos meses antes que el Madrid-Reed. Bueno, entonces que lo sepáis, que en Cantabria estamos utilizando desfibriladores con puntos de corte muy altos, por eso a veces os vienen pacientes a la urgencia con taquicardias ventriculares lentas. ¿Qué pasa? Que la taquicardia ventricular lenta generalmente no va a suponer una gran complicación para el paciente. Hombre, viene malito, pero lo vamos a arreglar en el hospital y estamos evitando choques innecesarios y las complicaciones de los mismos. Bueno, sí que es cierto que, vale, muchos cambios en cuanto al algoritmo. Os dije, no ha cambiado mucho la tecnología del desfibrilador. No están apareciendo estas cosas sin cables, no está apareciendo novedades en las baterías. Sí que ha aparecido la posibilidad de poner desfibriladores sin utilizar un electrodo interno, un electrodo a través del sistema venoso hasta el corazón. ¿Qué ventaja tiene eso? Que, claro, los desfibriladores a veces los estamos poniendo en gente muy joven. Entonces, para no ocupar una vena en una chaval joven y el riesgo de endocarditis en un chico que va a llevar un DAI durante mucho tiempo, tenemos la opción de poner el desfibrilador con el electrodo por fuera, de forma totalmente subcutánea. ¿Vale? La tasa de infecciones es similar, pero si se infecta, tiramos del electrodo y lo quitamos. No es un problema que sea interno, que es mucho más complejo. Veis que el aparato se pone aquí, en vez de ponérselo arriba como lo ponemos el desfibrilador convencional, lo ponemos de forma lateral, aquí en la región axilar, y el electrodo va rodeando la silueta cardíaca por debajo de la piel. Vais a ver cómo se pone aquí. Es una cosa un poco más quirúrgica que el DAI convencional. Pero bueno, esto sí que existe. De hecho, hay un paciente que es aquí de Sierra Llana con este tipo de desfibrilador. O sea que, bueno, si ya sé que lo conocéis, ahí el aparatito es un poco más grande.
La incisión hay que hacerla ahí en relación con los músculos dorsales. Y hay que hacer una pequeña incisión subsifoidea, que es donde vamos a utilizar este introductor para pasar el electrodo por vía subcutánea, desde donde va a quedar luego el generador hacia el punto intermedio. Esta incisión, la superior no siempre hay que hacerla, que además queda mejor estéticamente, pero a veces si es capaz de navegar el electrodo solo forma subcutánea sin necesidad de más cosas. Bueno, y así queda puesto, luego conectamos en el otro y ya está. Bien, ¿cuándo estamos utilizando? Canalopatías, gente muy joven, ¿vale? Tiene la desventaja para la gente cardio que no sirve como marcapasos, si lo sabéis. Porque claro, si estás haciendo estimulación externa es profundamente dolorosa. No da ATP tampoco, pero bueno, para el grueso de nuestros pacientes, canalopatías, cosas de este tipo, es tremendamente útil. Hace unos años, cuando terminaba las sesiones sobre DAI, os ponía esto como diciendo, joder, en el futuro algún día llegará a ser algo así. Bueno, pues el futuro ya veréis. But you have a new product, Smitty, is that correct? Yeah, that's right, Jay. I wanted to make a product for the regular guy out there that wants to stay healthy, but, you know, without all that annoying diet and exercise stuff. Yeah. Yeah, actually, I have a clip of the commercial I just... You just did it's another Smitco product? That's that you helped absolutely develop. right. That's right. Take a look. How many times has this happened to you? You're sitting at home enjoying the game when suddenly you need the Smitco home defibrillator. It's completely portable, so you can enjoy your life the way you want to. And it's not just for hearts. Reheat that cold pizza. Jumpstart the car. And your wife will just love it for ironing on the go. 911 takes forever. Medication costs a fortune. So get the Smitco home defibrillator and start living life to its fullest. Another fine Smitco. Bueno, pues para calentar pizzas no, ni para arrancar coches, pero esto que sepáis que existe ya. Y es este chalequito. Este chaleco, como siempre, en España llegamos un poco tarde. Ya está aprobado, incluso está en las guías, ya os lo pongo aquí, en las guías de manejo de la muerte súbita. Y está en las guías porque desde el año 2010, en el que aparece esto en el mercado, hay como 30.000 pacientes que ya han utilizado este dispositivo fundamentalmente en Estados Unidos y en los países centroeuropeos. En Alemania, en Austria, toda la región del centro de Europa lo ha utilizado con mucha asiduidad, igual con demasiado. En España se comercializa desde hace aproximadamente año y medio. Se han puesto hasta ayer 31 chalequitos de estos en España, de ellos 5 aquí en Cantabria. Bueno, tiene su utilidad. Evidentemente no es como el anuncio, no es una cosa para llevar toda la vida, pero ¿cuándo tiene utilidad? Cosas que sean para ventanas de tiempo cortas, bien pacientes que pensamos que pueden recuperar la función, pacientes después de un infarto de miocardio, una miocarditis o unas cosas de estas que se quedan un poco tocados y dices, oye, joder, si aguantamos un mesecito, igual evitamos el DAI al chaval. O bien en pacientes a los que hemos quitado un desfibrilador por infección, digo, oye, pues antes de ponerte el nuevo, te dejo bien curar esa zona, te pongo el chalequito y te marchas a casa con ello. Ahí veis un electro, se ve fenomenal. Este caso no es nuestro, los 5 pacientes nuestros no han tenido ningún evento. Esto es un colega de Madrid que me lo mandó. El sistema, la compañía Zoll establece un contrato con el Servicio Cántabro de Salud y de hecho ellos se hacen cargo de las llamadas del paciente. El propio dispositivo hace un aviso cuando aparecen arritmias extrañas, que contacta con una central que es la que se encarga de llamar además si lo considera al paciente o a los servicios médicos de emergencia para que trasladen al paciente a un hospital. O sea, en ese sentido realmente funciona muy bien. 5 pacientes aquí en Cantabria, que los que estáis viendo, 3 pensando que podían recuperar, 2 por miocarditis y otro por un postinfarto de miocardio y 2 por infecciones que hemos tenido que mantener fuera. Es gente relativamente joven. Sorprendente, lo que me llamó mucho la atención estos 2 chavales, porque bueno, la gente, bueno, chavales, 50 y pico seguimos siendo jóvenes, espero, pero es verdad que 2 chavales son muy jóvenes, esta chica de 21 años y un chaval de 26, y digo, Juan, esto es el chaleco, van a ponerlo 2 minutos al día y se van a olvidar, pero no, sorprendentemente,
Estuvieron los dos, ya lo veis ahí, casi un mes. Bueno, de hecho el chico estuvo bastante más, casi 3 meses con él. Y la tasa de cumplimiento supera las 23 horas al día. Vamos, se lo quitaban para ducharse y poco más. Una cosa que me llama la atención. La verdad es que se lleva bastante bien el chaleco. Bueno, pues sepáis que esto está. Pacientes que os pueda interesar, que sepáis que existe. Bueno, os queda poquito. Insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca ha cambiado mucho en los últimos años. La aparición de las últimas medicaciones y todas estas modificaciones en las guías ha hecho bueno, que ha mejorado el pronóstico con nuestros pacientes, pero que no se nos olvide que ninguna pastilla, y ya lo siento, yo voy a mi libro, ha conseguido lo que ha conseguido el tricameral, en absolutamente ninguna. ¿De acuerdo? Que así que los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y son candidatos a ello porque tienen bloqueo de rama izquierda y esta parte del corazón, este ventrículo izquierdo en la parte alta no se contrae, aquí, bueno, pues podéis poner las pastillitas que queráis, pero si son candidatos a ello y tienen un bloqueo de rama izquierda y tienen disfunción ventricular, pues son candidatos a la resincronización cardíaca porque la mejoría va a ser muy notable. Esto es el eco antes y después en solo una semana de diferencia de un paciente con resincronización. Bueno, va un poco mal el vídeo porque va lento. Pues no, veis aquí esta cosa que parece un donus que no se mueve mucho y, hombre, después parece que la cosa mejora un poquito, a ver si se mueve un poco más. ¿Vale? O sea, que cambia un poco. Eso no lo consigue ninguna DPG-4 de esas. ¿Vale? ¿Cómo? Ay, perdón, que se me ha ido un poco la mano. Bueno, este vídeo no me corre. ¿Cómo podemos estimular? Claro, joder, perdón. Ahora estoy armando. Esto es por meterme con las pastillas. Jolines. ¿Cómo podemos llegar a estimular esta zona? Claro, porque aquí hay un muro en el medio. ¿Cómo pasar un electrodo a este lado para estimular esto que no se nos mueve? Bueno, ¿cómo lo utilizamos? Utilizamos la vía del seno coronario, ¿vale? Estas ramitas que nacen en la aurícula derecha y que se dirigen hacia el ventrículo izquierdo. Entonces las canalizamos a través de la aurícula derecha y veis que podemos coger este seno coronario. Esto es un sistema venoso y el ventrículo izquierdo está en esta región. Entonces, si tenemos una vena que va hacia la región que queremos, a la región lateral, podemos colocar ahí el electrodo y estimular en el ventrículo izquierdo. Grandes tecnologías en este sentido, la mejor que ha salido en los últimos años fue la aparición de los electrodos cuadripolares. Esto lo digo sobre todo para gente de cardio, pero bueno, los que veáis en placas y decís, joder, este cable con tantos puntitos negros, que son distintos polos, capacidad de estimular. ¿Qué ventaja tienen estos aparatitos? Que uno de los grandes problemas que nos encontramos con el tricameral era la posibilidad del frénico. Nosotros ponemos un cable ahí en el borde lateral del ventrículo izquierdo. Y claro, por ahí pasa el nervio frénico. Entonces te encontrabas con pacientes que a veces os decían que venían con hipo después de ponerle el aparatito porque realmente lo que estamos estimulando es el frénico. ¿Qué ocurría? Que con los cables de toda la vida que estimulan desde la punta del electrodo, tú ponías el cable donde lo podías poner, gente que solo tuviese una vena y va la vena a ese sitio, coño, ahí resulta que hago frénico. Claro, no puedes tener paciente con el hipo todo el día. Entonces dices, ¿qué solución tengo? ¿No le pongo el aparato o intento sacar un poco el electrodo para que no capture el frénico? Pues si sacas un poco el electrodo en venas pequeñas, se te iba afuera. Entonces era un problema que nos encontrábamos. La posibilidad de utilizar estos electrodos cuadripolares, ¿qué es? Que el electrodo queda completamente dentro y si tengo frénico aquí, pues estimulo desde aquí o desde este otro. Entonces podemos jugar con diferentes configuraciones y es verdad que el problema del frénico en los últimos años ha quedado muy minimizado. ¿Qué problema realmente tenemos con el tricameral entonces? Dos. Uno de ellos, que la vena que tengamos no la podemos utilizar, ¿vale? Si sale ahí como el desfiladero de la Armida, pues no hay electrodo que sea capaz de navegar por esas tortuosidades. Entonces, si no tenemos otra vena, no podemos poner tricameral. O pacientes que realmente no tienen vena. Te encuentras con un seno coronario que no hay ninguna vena lateral. Esto parece una tontería, pero la gente que tiene infartos de miocardio extensos, lo mismo que hay un remodelado arterial, hay un remodelado venoso. Si no hay arteria que lleve sangre, tampoco hay vena que se la lleve. Entonces no aparece vena, entonces no podemos ponerlo. O si en la zona donde vamos a poner el electrodo tenemos una escara muy próxima, como en este caso. Vale, yo estimulo aquí lo que queráis, pero como me encuentro aquí no pasa, por aquí no pasa, pues para el caso no le puedo poner nada. Entonces, lo que ha tratado la tecnología en el caso de los tricamerales es de solventar este problema, intentar ir a cómo salvar el problema de no tener venas o que estas vayan a zonas de descarga. Se intentó hacer unas cosas un poco extrañas, que esto está grabado y no puedo decir todo lo que pienso de esto, pero bueno, que sepáis que se llegó a plantear colocar los electrodos a nivel endoluminal, sobre el endocardio del ventrículo izquierdo. ¿Y eso cómo lo puedes hacer? O bien con una punción transeptal, que yo meto desde la aurícula derecha, me paso a la aurícula izquierda, me meto en la mitral y lo coloco en el ventrículo izquierdo, o haciendo una CIV. Yo transfixio el septo IV interventricular y me meto en el lado izquierdo.
Bueno, tenía sus problemas, o tiene sus problemas. De un lado, el primero, que tienes que anticoagular al paciente a niveles elevados de INR porque estás teniendo un material altamente trombogénico en el ventrículo izquierdo. Y de otro lado, los problemas que puedes dar en la mitral, si lo pones desde arriba, o el hecho de dejar una CIV, por muy restrictiva que sea, si lo pones desde abajo. Entonces, bueno, aunque se ha hecho, y en España se ha hecho, bueno, creaba ciertas dudas. Se está trabajando ahora, sobre todo en tecnología sin cables, parecido a lo que hemos visto antes de los micras y todo lo demás. Hay varios sistemas. Este quizás es el que me parece más ingenioso y además es que ya está también en pruebas en seres humanos, en trabajos que están haciendo fundamentalmente en Estados Unidos. Lo que utilizan es, primero, seleccionar la zona de interés. Como habíamos visto antes, que puede haber problemas de respuesta en algunos lugares, bueno, pues hay que hacer un estudio electrofisiológico más o menos antes para determinar dónde es el punto de mejor captura. Y entonces veis que es muy similar al aparatito de antes, ¿vale? Entonces colocamos este simbolito por vía endocárdica, ¿vale? Con una malla por fuera para que no sea trombogénico, y luego hay que poner el resto del sistema normal, a día de hoy normal, con el DD, que sería un marcapasos con los cables que sean, y este marcapasos transmite señales, y este recibe a través de un transductor de eco que es capaz de sensar el momento adecuado del tiempo para mandar la estimulación a través del otro nivel. Esto probablemente de todas formas cambia, porque como habéis visto esto de micra, que ya tenemos 2 aparatitos solo, seguramente habrá un momento en que tengamos 3 aparatitos o alguna cosa de este tipo, pero que sepáis que esto está yendo hacia ese nivel. Y lo que, entre medias, lo que cambió la cosa, como eso de perforar septos o hacer transeptales, se da un poco raro, es decir, bueno, pues en vez de ir a estimular a la región final de la rama izquierda, pues lo hago desde el principio, ¿vale? Si tenemos una rama izquierda, pues lo que hago es intento estimular en el propio GIS o en la rama izquierda justo a la entrada, que no es muy agresivo porque me lo encuentro en la aurícula derecha, ¿vale? Es lo que llaman la estimulación gisiana o la estimulación de la rama izquierda, ¿vale? Entonces, si veis, esto sí que lo estamos haciendo ya en no demasiados pacientes, en un puñadito de pacientes. Entonces, ¿qué vais a ver en las radiografías? Pues una cosa un poco rara, porque vais a ver un cable que queda como a media altura y un poco raro, ¿vale? No está en el ápex como lo normal, no está aquí como una cosa finita en el ventrículo izquierdo, sino que decís, ¿y esto dónde han puesto esto? Pues lo hemos puesto aquí, ¿vale? O en el GIS o en la rama izquierda. Es verdad que en la ecografía luego es una imagen también bastante extraña porque se ve un aparato que realmente transfixia la pared del músculo del ventrículo izquierdo. Lo veis ahí, queda una cosa refringente en el medio del septo. De hecho, el riesgo es que nos pasemos y que perforemos, ¿vale? Lo hemos empezado a hacer, llevamos ya una zona de pacientes. ¿En qué pacientes? Pacientes en los que no tenemos posibilidad de hacer una resincronización porque no tenemos vena o porque la vena no es, los umbrales no son buenos y que no requieran per se de forma clara una resincronización cardíaca. Pacientes que tienen disfunción ventricular izquierda severa, que sabemos que la resincro les va a venir bien, seguimos optando por la opción quirúrgica, porque a día de hoy esto todavía no ha demostrado ser mejor que la resincro. Paciente que ponemos un tricameral porque sabemos que tiene una cierta disfunción y la vamos a tener que estimular con un marcapasos y no hemos podido poner el trica, pues ponemos esto porque sabemos que la mejoría va a ser notable. Y ya la última, bueno, novedad que ya es menos novedad, pues esto es que lo conocéis. El Reveal, sabéis que es un aparatito que surgió para especie mecherito que poníamos aquí arriba en pacientes con síncope, que no sabíamos el origen de ese síncope, para detectar un aparato que ponemos aquí debajo, graba el ritmo cardíaco de forma prolongada en el tiempo y si el paciente tiene un episodio sincopal, pues sabemos lo que le está pasando, ¿vale? Inicialmente era muy parecido a un marcapasos, como veis, y luego sabéis que se fue mejorando a ser una especie de mecherito que se ponía aquí en el bolsillo superior, ¿vale? Sabéis que es un aparato que está grabando el ritmo cardíaco, si el paciente tiene un mareo, un síncope, lo activa, eso se graba y podemos ver realmente lo que le había pasado. No es que haya cambiado mucho la tecnología, pero bueno, sí que ha cambiado. En el sentido que ahora es muy sencillo de poner. Es este aparatito que es más pequeño que un USB y se puede poner en la... Bueno, es que lo que lleva este vídeo es lo que lleva a poner un aparato de estos. De hecho, a día de hoy lo estamos poniendo incluso en la consulta, sin más, ¿vale? Tremendamente sencillo. Porque es básicamente poner una inyección a nivel subcutáneo, ¿vale? Un poco más que una inyección. Hay que poner agua de anestesia, que ahí no aparece, pero nada más, ¿eh? Es que viene con un sistema completamente montado. Y nada, una vez que has funcionado ahí, metes esa inyección y el aparato queda dentro. La verdad que se tarda lo que se ve en este vídeo, ¿eh? No se tarda más. Y ya está, ¿vale?
Bueno, lo estamos utilizando en síncope y sabéis, pues si hay gente de neurología aquí en la sala, aunque sé que lo saben, lo estamos utilizando también para la detección de FA en pacientes que han tenido ictus en el que sospechamos FA detrás, pacientes con riesgo embólico. Bien, una experiencia nuestra que ya se publicó hace poco y que sepáis que está recomendado. Estamos utilizando mucho con la gente de neurología en Valdecilla, algún caso nos ha llegado también de Serrallana, o sea, que sepáis que esto está abierto a pacientes que sospechéis ictus de perfil embólico y que creáis que hay una FA que no terminamos de pillar, que esto es una opción. Y ya no os quería contar mucho más. Bueno, algunas cuantas novedades habéis visto. Es importante ver las novedades. Para saber Lahjakas manejarlas. 4 kirjainta. Porque bueno, hasta ahora teníamos marcapasos pues como esta ambulancia, ¿no? Los clásicos, o DICE o lo que queráis. Que funcionaban, ¿eh? Como este señor, funcionaba perfectamente. Saatte uuden kärryn. Pitäkää huolta siitä. Y ahora tenemos los nuevos aparatos. Aprender a conocerlos. Volgens mij is het gebroken. Para conocer los nuevos aparatos. Y nada más, pues muchas gracias. Espero que sea la última foto con mascarilla que me veis. Y nada más, pues muchas gracias por la invitación, chicos.